Continuamos en 52 minutos y ahora con un invitado muy especial, un amigo de la casa, el señor Nire Roldán. Es la primera vez que venís, Nire, a 52 minutos. La primera vez que estoy en este programa tan hermoso que veo yo habitualmente y me gusta mucho. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por vernos. Che, bien, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien, luchando siempre, tratando de estudiar el territorio, de aprender cosas y de aportar de la mejor forma posible a buscar soluciones. Sobre todo enfocado a las ciudades, al trabajo estratégico en el territorio y en una dimensión que me está gustando mucho, que estoy trabajando ya hace muchos años, que es lo que se llama una tendencia logística, la logística multimodal, en algunos casos la intermodal también. Son distintos perfiles, pero eso me está interesando mucho y estoy trabajando con distintos organismos internacionales, regionales y con nuestra organización, que es el Centro de Estudios Metropolitanos. Bueno, si hablamos de logística, Rosario me parece que es un polo fundamental que necesita de todo para la logística. Sí, bueno, la región Mucha centro, guita te necesita. escuché decir a vos, la región centro, pasa por acá el 85% de la riqueza vinculada a los alimentos, centralmente. Te escuché decir recién en la introducción que cambian algunos perfiles de la República Argentina. El sector exportador argentino, que históricamente estaba muy atado a todo lo agropecuario, a todo el desarrollo productivo vinculado, fundamentalmente en los últimos años a la cuenca sojera argentina. Rosario es el centro de la cuenca sojera. Bueno, eso hoy está cambiando. Lo preocupante es que no está cambiando para aquella pelea histórica que era la industria contra el campo, sino que está cambiando para otro modelo extractivo intensivo que tienen un problema similar al que tiene la deformación del complejo sojero, que era cada vez menos manos de obra, cada vez menos trabajadores, la mudanza de la gente que vivía en el interior a las grandes ciudades, genera un problema en sí mismo, una oportunidad económica generaba un problema. Bueno, ahora se va a dar con el tema energético, con el petróleo y con esta mirada que tiene mucho más que ver con lo que necesita el mundo, otros sectores, que con lo que necesita la República Argentina. Bueno, fíjate qué ironía que pasó como lo pasa con el alimento también, ¿no? Producimos alimento para 41.000 millones de personas y hay gente con hambre en la calle. En energía está pasando algo parecido. Estamos exportando, el principal recurso que exportamos es el gas y el petróleo, y está faltando gas en nuestro país para las las industrias que quedan ahí en pie, para el taxista que va en GNC o para la gente calefaccionarse en la casa. Claro, uno cuando mira lo que pasa es este famoso dicho que tenían los dirigentes agropecuarios importantes de la Argentina, ¿no? Me refiero a Humberto Volando, a ese tipo de personas. La frazada no los tapa a todos, tapa solamente a algunos. Si la tirás para acá hay otros que se quedan descubiertos. Está pasando eso en la Argentina en una forma exagerada, con la energía, con los alimentos, con la vivienda, bueno, con el trabajo, ¿no? Hay más de 350.000 trabajos formales que se perdieron, hay muchas más de 35.000 pymes que están cerrando, pequeños y medianos comercios. Ante ese desastre, ¿cómo puede ser que haya una oportunidad económica vinculada a lo energético y vinculada a lo productivo en el mundo y nosotros no le coloquemos trabajo, como está haciendo Brasil? Vos hablas de una preocupación. Más que una preocupación, habría que hablar y decir, ¿cómo puede ser que sean más lúcidos que nosotros? Que nosotros hayamos llevado la tecnología de la soja, de la siembra de la soja, a todo el sur de Brasil, y hoy el sur de Brasil nos pasa por arriba en la exportación, no del producto central, que es el poroto de soja, sino de la molienda, del aceite, de las harinas. Nos viene comiendo cada vez más lugar de mercados internacionales y nosotros no estamos pensando. Hay otro problema que me parece que es lo que tendríamos que hablar. Para que haya riqueza en el territorio hay que pensar prospectivamente, hay que planificar el desarrollo y está un paso adelante. Es la inteligencia puesta en el producto. En el mundo se conoce como la industria 4.0, se conoce como distintas formáticas vinculadas a la incorporación de la inteligencia artificial y de la tecnología. China, por ejemplo, es el ejemplo, el paradigma de todo eso, también la India y también otros países del mundo.
Pero nosotros, que tenemos la materia prima, nosotros que tenemos el recurso, deberíamos ser los que tendríamos que estar más abocados que cualquiera a trabajar eso. Y eso se piensa de adentro del territorio. Por eso nosotros trabajamos región centro, nosotros trabajamos la articulación de las regiones metropolitanas, de las ciudades, trabajamos la interconectividad entre esas ciudades y trabajamos la logística inteligente de esas ciudades. Que la riqueza quede en el territorio sería la innovación. Bueno, ¿cómo se puede pensar? Porque uno ve o tiene idea del mundo desde acá, donde todas estas empresas tecnomillonarias, porque tienen el manejo de la tecnología, el manejo de los datos, de la información y la forma en que se distribuye esa información, pareciera como que hay lo real empieza a diluirse y a ser más importante lo virtual. Ahora, ¿cómo se piensa una ciudad con esa cabeza? Sí, es un pensamiento, se dice en la teoría, ya que hablas de tecnofeudalismo. Yo soy un seguidor de Cédric Durand, de Saskia Sassen, filósofos que en el mundo ya desde hace más de 20, 30 años vienen pensando este fenómeno de que 10, 15, menos quizás % de la población sea la que tenga todo resuelto y se piense con abundancia. El resto de la población vivirá atendiendo los servicios y mucho, por supuesto, afuera del sistema. Un feudalismo, volver para atrás en lugar de ir para adelante. Vos me decís cómo las ciudades, con un pensamiento glocal. Glocal era el concepto. Glocal. Glocal, G-L-O-C-A-L. Pensar localmente para actuar globalmente. Pero eso se piensa, eso es estrategia del territorio. Estaban los planes quinquenales de una historia de la Argentina y de la China y de otros países. Estábamos allá peleando con el pensamiento ese muchas veces, como los romanos, planificaban por dónde iban. Eso es pensar con inteligencia tu territorio. A nosotros, no digo que no haya gente que la piense. Yo seguramente, aquellos que están buscando la ganancia rápida en este momento, planifican y piensan. El problema es que la ciudadanía no piensa. Los representantes de la ciudadanía en los espacios públicos no están pensando así. Nosotros ahora estamos arriba de haber cedido otra vez por 25 años el control del río Paraná y de las riquezas. Hubo guerra para ver quién controlaba ese río. Nosotros ligeramente lo cedemos. ¿A quién? Bueno, se podría decir al Comando Sur de Estados Unidos, se podría decir a las empresas vinculadas a ese holding. Y eso, el problema central que tiene, que no es si va más rápido o menos rápido, si es más profundo, dejo de costado el problema del daño ambiental que eso genera, pero no es inteligente que no quede en el territorio generando trabajo para los argentinos. Se miden las ciudades y los países por el ingreso per cápita de los ciudadanos. Y el ingreso per cápita del ciudadano no es el ingreso total del país, sino es lo que cada uno de nosotros percibimos. ¿Y hoy qué vemos? Hoy vemos recorte de jubilaciones, caída de los ingresos de los trabajadores, cierre de una fenomenal transferencia de ingresos en el territorio porque no lo pensamos. Vos decís, ¿cómo se hace? Bueno, con reuniones de ciudades, hay ejemplos de ciudades en el territorio, en la región centro, que se piensan así. Villa María es un ejemplo, Reconquista es un ejemplo, Rafaela en algún momento lo fue, hoy está intentando volver a pensarse así, Venado Tuerto se piensa así. No quiero criticar a los gobernadores. Me estás hablando de distintos colores políticos. Distintos colores políticos. Habla de una inteligencia de sus organizaciones en el territorio. Organizaciones de logística que piensen cómo democratizamos el acceso, cómo ganamos entre todos más. A ver, para ser más práctico, Fabricio, pensar de 10, ¿cómo yo me quedo con la mayor cantidad? Piensa una cantidad importante de empresarios, de corporaciones económicas. La pregunta es cómo generamos 100 para distribuir de la mejor manera ese trabajo. Y esa distribución de 100 tiene que tener una nueva forma de gobernanza, una gobernanza democrática, no que rebalse, que entre todos, asociativa y cooperativamente, generemos recursos para todos. Vos me vas a decir qué difícil que es hacer eso. Es muy jodido eso. Bueno, pero hay que pensarlo. Hay ciudades en el mundo, el caso de Zaragoza. Yo estudié mucho la ciudad de Zaragoza, es un ejemplo. Tuve la suerte de hace más de 25 años con el ex intendente, vaya un saludo y a su memoria, Miguel Lifchit. Con él alguna vez conocimos al alcalde de Zaragoza. Era un loco que soñaba un territorio. Bueno, hoy tienen
la plataforma marítima logística en Zaragoza. Insólito, no tienen mar. Sin embargo, tienen la capacidad de posibilidad de colocación de carga en todo el centro de Europa. Pero eso como ejemplo, yo lo miro, lo observo, trato de aprender cómo se pueden pensar esas cosas en la República Argentina, cómo se pueden pensar en nuestra región, que es muy rica, y pienso, lo que hicieron ellos de bueno es que hoy creció el ingreso per cápita de cada ciudadano de Zaragoza, más allá de derechas, centroizquierdas, otros partidos, más allá de esa cuestión, hay una mirada inteligente del territorio. Ahora, Lire, yo te puedo poner ejemplo de Rosario, una ciudad que tiene un puerto que es impresionante. Pocas ciudades del mundo tienen el puerto fluvial que tiene Rosario, el Gran Rosario, extendámonos para el sur y para el norte. Todas esas enclaves portuarios que tenemos, industriales, tecnológicos, universitarios, ¿por qué tenemos los bolsones de pobreza que hay en nuestra región? Porque es mentira ese cuento de que si dragamos más, si hacemos más edificios, si dejamos ingresar el capital, sin controlar y sin democratizar ese acceso, es falso decir que va a ser una mejora en la calidad de vida de toda la gente. Vos me preguntás, ¿hay que potenciar las infraestructuras? Sí. ¿Hay que ponerle más inteligencia a la forma de nuestra comercialización e industrialización? Sí. Hay que avanzar con eso, pero hay que democratizar. El problema es la gobernanza de eso. ¿Qué quiero decir con esto de la gobernanza? No hablo ni de socialismo ni de nada, hablo de participar cooperativamente de los ingresos, como fue Rosario históricamente. La gente se olvida de nuestra historicidad. Claro. Acá se crearon las cajas de crédito, acá la cooperativa, la mutual. Nosotros somos el centro de la mayor cantidad de organizaciones de economía social de todo el territorio. Démosle vuelo a esas cosas, pensemos en base a eso. Déjame polemizar un poco con vos. Pégame. Vos lo nombraste a Lifshitz. Bueno, en esa época también se pensó a una Rosario que tenía un montón de talleres, de pequeñas empresas, pero de manufactureras, ¿no? Decían que en un garage había uno que hacía chapitas para determinada industria, todo. Había Oviolago, la zona de refinería, la parte de, no sé, de Francia para el oeste. Hubo un proyecto de ciudad que dijeron, bueno, empecemos a trasladar esas empresas, la manufacturera y la industria, por fuera, y creamos una ciudad de servicios. Eso pasó en la ciudad de Rosario. Totalmente. Yo, claro que adentro de una visión estratégica de un territorio hay muchas peleas internas, y me tocó a mí, yo era concejal de la ciudad de Rosario cuando se debatía el código urbano de Rosario. Sí. Construir, vos sabés que mi pelea es muy importante con respecto al hábitat de la gente y a cómo cada ciudadano, cómo tenemos la casa propia y además cómo llegás al acceso al alquiler en una forma sencilla para que vos estés aquí. Uno de los problemas, se decía, mitos. Nosotros estamos haciendo un libro que se llama Las onceras inmobiliarias, que habla de una cuestión que dice, ¿cuál era el problema? El problema es que vienen muchos estudiantes, viene mucha gente de afuera y no hay casa para los ciudadanos. Bueno, con ese cuento se construyeron millones de metros cuadrados de departamentos y de cosas. ¿Para quién era? Nosotros decíamos, ¿por qué tan alto? ¿Por qué esto? ¿Cómo hacemos para que haya una plusvalía que le quede a la gente? Propiedades donde tengamos vivienda pública en alquiler, distintos servicios para dar. Y decían en aquel momento los corredores inmobiliarios, los constructores, la Cámara, los servicios, decían, si vos permitís altura, abrí la cabeza, Nire, si vos construís más, va a ser mejor siempre, va a haber más riqueza. Bueno, resulta que no. Aumentó casi en un 15% la cantidad de personas que alquilan y aumentó la cantidad de gente expulsada a la periferia. Quiere decir que no se democratizó nada ni bajó el valor del metro cuadrado. Una soncera inmobiliaria importante creer eso, porque si estudias ciudades del mundo, pasó en todos lados. Se triplicó la oferta, sí, y no hubo quien pueda pagar esos alquileres. Eso es culpa de ese código urbano, que uno dice, toda la culpa la tiene que tener Miguel Lifshitz en ese caso. No, yo creo que hay un conjunto de actores que, bueno, pusimos a la Bolsa de Comercio a presidir el plan estratégico. Eso es un criterio. Es un criterio que habla del extractivismo sobre el territorio. Quiere decir que ese extractivismo se transforma en extractivismo urbano. Hoy tenés
muchas más propiedades vacías. Gente, ¿Cuánto hay? ¿Cuántos, ¿se sabe cuánto hay? Es una falsedad, pero antes nos criticaban porque decíamos que había más de 60.000 inmuebles vacíos en la ciudad de Rosario. Bueno, todavía no se creó el registro de vivienda ociosa que nosotros proponemos para no hablar con cifras al aire. Pero ya el Colegio de Corredores Inmobiliarios hace unos años dijo que había 30.000, no hace falta que lo digamos nosotros, de los que tienen registrados adentro de las carpetas las inmobiliarias. O sea, imagínate los que hay en negro que no conocemos. Uno ve que crecen los edificios como pasto. Sin duda. En Rosario. Y no veo que baje la... O sea, a ver, la ley esta del mercado, cuanto más oferta, baja el precio, no está ocurriendo. Y encima, en un momento donde se construye, y que vos sabés que si tenés... Vos te puedes comprar una propiedad, pero antes vos tenías 2, 3 propiedades y vivías de renta. Con 3 alquileres vivía, tenía un ingreso, un sueldo importante. Hoy eso no es así, porque te cuesta mucho poder pagar un alquiler, pero lo que recibís. No, hay mucha gente que cree que se vive bien así, que se vive bien todo de renta. El asunto es que no todos podemos vivir de renta en un lugar. Entonces, la política pública, el que le toca el rol de planificar el territorio, tiene que pensar eso. ¿Puede ser que todos los ciudadanos vivan de bares? ¿Puede ser que todos los ciudadanos vivan de alquileres, teniendo inmuebles para alquilar y concentren la propiedad de los alquileres? No, no puede ser. No. Alguien tiene que pensar en la producción, en el negocio de cercanía, en dónde van a vivir las personas jubiladas. ¿Están pensando en eso? ¿El adulto mayor a dónde va a ir a vivir? ¿Pensamos que tenemos una sociedad donde cada vez se jubilan menos? Los jubilados ganan cada vez menos, nadie aporta al sistema jubilatorio. ¿Dónde van a ir a vivir? La gente vive más años. Claro, la gente vive más años. Hay menos chicos. Es grave lo demográfico, es grave, es estructural, y nosotros la política pública cada vez más concentrada. Ahora, no se debate eso en la política. Bueno, eso es... O sea, tratando de traer a vos para hablar de estos temas. Se trata de poner en la agenda estos temas. Hace muchos años nosotros yo diría, colaboramos a poner en la agenda el tema del alquiler en la ciudad de Rosario y en el país. Creamos una ley nacional de alquileres. Yo no creo que haya un inquilino que diga hoy que la ley de alquileres lo perjudicaba antes, sí, cuando le ponía un tope al valor de los alquileres. Bueno, ahora no hay tope, bueno, fíjate cuánto vale. Y los bueno, alquileres. pero hay gente que te está diciendo, me quedo sin laburo, y vos sí, yo banco, sí, porque hay que cambiar. Bueno, entonces es importante destapar, abrir el debate, generar polémica, pensar para quién se construyen esos lotes que hoy se habilitaron libertad de altura. ¿Para quién? Eso es para las cámaras inmobiliarias, para los grupos más concentrados, ni siquiera para las cámaras. ¿Cómo ganan ahí? Si después no lo puede vender, bueno, o lo vendés. Se compra una burbuja, y yo creo que también hay sectores económicos dominantes en el territorio que no saben que hay otros más grandes que van a terminar comprando los inmuebles. Hoy Barcelona está pensando cómo fondos de inversión extranjeros, Barcelona, no le compra los inmuebles a los que los grandes hombres de las corporaciones españolas antes eran dueños. Ellos jodían a los inquilinos, a la persona. La mandaron a vivir a la periferia de Barcelona, no a la centralidad. ¿Y qué pasa con eso? Es riqueza, extractivismo de ciudad, riqueza que se va de tu territorio. Te mete en la mano, ¿sí? Si imagínate la ciudad como una gran cabeza, alguien mete la mano en esa cabeza y se la lleva para otro lado. Tenemos que parar con eso. Tenemos que generar política pública destinada a democratizar el acceso a la vivienda de la gente, a que la gente pueda alquilar. Eso se piensa, eso se discute, eso se confronta, y no con cosmética. Vos me preguntás si a mí me gusta un playón deportivo azul con toboganes y con juegos y qué sé yo. Qué lindo cuando te vas de vacaciones a un lugar y lo tenés. No está mal. La pregunta es si eso es prioridad en una ciudad. La pregunta es dónde va eso. Si ese lugar público tendría que ser para democratizarse para la totalidad de la ciudadanía o para un pedacito nada más. Ese es el debate. Hay que discutirlo, hay que charlarlo. Sí, pero no discutir eso y después tener la privatización de la hidrovía, que nadie está prestando atención también. Claro, ¿viste? eso tapa una realidad. Mientras estamos hablando de eso, nos olvidamos que por 25 años buques se van a llevar la riqueza argentina. Como dice un libro de un querido amigo, Luciano Orellano, Argentina sangra por el río Paraná. Muchas gracias, Lire. Viste, en 52 minutos hablamos de estos temas, qué sé yo. Nos gusta hablar de esto. Hace quilombo, hace un poco de quilombo también.
Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con otro tema también polémico. Sturzenegger no es de los que piensa en las ciudades, Él quiere desregular un poquitito más y piensa que es mucha la gente que vive acá. ¿Cómo podemos hacer para mandar con colectivo gente argentina a la periferia? Así piensa Sturzenegger. Bueno, viste, ahí, el Coloso ya lo dio la solución. Un corte y volvemos con 52 minutos. Prometimos la reconstrucción de los cruces de vías